¿Qué tal, amigos de Notiguía? Bienvenidos, mi nombre es Jesús López Segura y estoy aquí con Ángel Iván López. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias papá. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Para la agencia calificadora Moody's, la caída en la popularidad de Enrique Peña Nieto a raíz de los escándalos de corrupción en los que se ha visto envuelto su sexenio, pues ya desde hace mucho tiempo, le da una probabilidad mucho más alta a López Obrador de ocupar la presidencia de la República en 2018. ¿Tú qué opinas de esta información? Pues es muy importante porque que señalen directamente una calificadora financiera como Moody's, que normalmente ese tipo de instituciones están alineadas con los gobiernos neoliberales y difícilmente se van a atrever a criticar a gobiernos que les pagan un dineral, para que les den buenas calificaciones, para que se esté justificando el neoliberalismo, ¿no?, en los diferentes países. Claro. Y que digan la caída en la popularidad del presidente Enrique Peña Nieto a raíz de los escándalos de corrupción en los que se ha visto envuelto es algo, y además que postulen que esto beneficia a Andrés Manuel López Obrador. A mí me parece que es una noticia bomba, es una noticia muy importante, porque eso revela que los mercados internacionales pueden ser más receptivos a la posibilidad de que una opción populista, como ellos llaman a la opción, yo más bien diría humanista, que representa a López Obrador y que representan muchos mexicanos que ya están hartos de los saqueos, de las finanzas públicas, de que se obsequien nuestras minas a los extranjeros, de que se obsequie nuestro petróleo a los extranjeros, de que se obsequien nuestras playas a los extranjeros y de que los mexicanos tengamos que ir a limosnear a los Estados Unidos un trabajo, ¿no?, para que nos traten con la punta del pie como lo está haciendo Donald Trump. Sí, entonces yo creo que es muy importante. Yo me acuerdo cuando Luis Videgaray era secretario de Hacienda, echaba las campanas al vuelo porque una calificadora había subido la calificación de México, lo había ubicado como estable económicamente, y ahí sí fue una notición que lo vimos en todos los noticiarios, y ahora estuvimos monitoreando la prensa televisiva nacional y yo no vi en ningún noticiario esta información de Moody's. Lo tuvimos que sacar de la prensa escrita y de la prensa de internet, porque si no, simplemente pasa desapercibido. No hay, creo, una sola televisora en México, una cadena televisiva. Y es lógico, ¿no?, porque dependen de las concesiones que le da el Estado mexicano, el gobierno mexicano, que hable bien de López Obrador. Nunca, jamás, siempre lo están criticando. Siempre se trata de satanizarlo, de ridiculizarlo, ahorita le están dando mucho más vuelo a la traición, podría decirse, que está gestando Ricardo Monreal, que primero dice que hay que respetar los resultados cuando se apega uno a ciertas reglas del juego, es lo primero que dijo, y luego, ya que no sale triunfador en la encuesta esta que se hizo para determinar quién va a ser el candidato a jefe de gobierno por Morena en la Ciudad de México, el tipo empieza poco a poco a meter cizaña, a amenazar con que va a abandonar el amenazas partido. veladas. Está esperando una respuesta de López Obrador, está esperando que López Obrador le diga: oye, sí, tienes razón, vamos a realizar nuevamente la encuesta. Está como metiendo hebra para sacar hilo, ¿no? Sí, porque y López Obrador anda en Estados Unidos ahorita, ¿no? Y no quiere hablar sobre el asunto. De acuerdo. Aparte, hay una campaña muy sucia, fascistoide, contra Claudia Sheinbaum, que tiene tintes verdaderamente nazis, de criticarla porque es de origen judío, la acusan de ser de un movimiento internacional sionista, y una bola de estupideces y barbaridades, porque pues se trata de una persona muy digna, ¿no? Que en 2017 ya no deberíamos estar discutiendo ese tipo de tonterías, ¿no?, sobre la religión, orígenes raciales. Solo falta que la critiquen por ser mujer. Pues es lo que ha impuesto como moda el presidente Ku Klux Klan de los Estados Unidos, ¿no? El copetudo ridículo de Donald Trump. Sí, ¿no? Otra noticia. Que ayer finalmente fue a Texas a visitar a los miles y miles cientos de miles de damnificados. No fue a Houston, donde fue peor el asunto.
Y lo vimos ahí haciendo como campaña, ¿no? Sí, como si los desplazados, como si los damnificados fueran, estuvieran en ese momento, en ese lugar para apoyarlo a él, cuando en realidad pues no están en su casa porque ya no tienen casa. Es increíble. Entonces, ridículo el tipo. También vimos a su esposa Melania, que para ella es más importante el glamour que realmente ir a apoyar. Iba con tacones de 15 centímetros, que pues, fue muy criticada por eso. A mí me recordó a Laura Bozzo cuando fue disque a apoyar a los damnificados, de nada más hizo el ridículo y que se veía como se estaba ahí tropezando en los escombros, ¿no? Entonces, sí, la verdad, a mí se me hizo patético y a mí se me hace muy penoso, porque por fin se digna a ir y lo hace de una manera... Pues es que viven en el glamour, ¿no? Uh-huh. Es el problema de la llegada de empresarios como Donald Trump al poder, ¿no? Que es el efecto del neoliberalismo. De hecho, este asunto de la sucesión presidencial, que como decíamos, Andrés Manuel López Obrador pues tiene un punto muy importante a su favor hoy con esto de la calificación que le da Moody's. Uh-huh. Tiene ese tinte en México con una claridad que me sorprende, claro, mucho que no capten, ¿no? Obviamente hay una lucha entre neoliberales y conservadores. Los conservadores son neoliberales y populistas. Populistas son los que ellos llaman así, pero que son realmente los herederos del nacionalismo revolucionario mexicano, contra estos neoliberales que son los conservadores de siempre y que van con cierta línea mundial de saquear la riqueza de las naciones para concentrarla en unas cuantas manos. Y es lo que estamos viendo. Y hay una especie de dictadura neoliberal en México desde hace 30 años. Entonces están pugnando dos proyectos, están en abierto desafío, en abierta bronca. De aquí hasta el junio del 18 vamos a estar viendo casi todas las noticias importantes en los medios van a estar relacionadas con la sucesión presidencial. Sí, y de hecho quieren aplicar la misma técnica exactamente que aplicaron aquí en el Estado de México. Ya se empezó a perfilar más o menos cómo va a ser. Quieren tener una Josefina Vázquez Mota, una candidata que se les desplome conforme vaya pasando el tiempo y que vaya dándole votos al candidato del PRI, que fue más o menos lo que vimos aquí. Esa es mi impresión, por lo menos, ¿no? Yo estoy viendo en el PAN que a Ricardo Anaya lo golpean por un escándalo de que su familia política se enriquece y que ahora ya tiene como 300 millones de pesos en propiedades, cuando, pues 300 millones de pesos, si tomas en cuenta los escándalos de corrupción de México en los que efectivamente van y se roban cosas, pues es por un valor mucho mayor que ese, ¿no? Y en un plazo de unos cuantos meses, no de casi 2 décadas, ¿no? Ahora están golpeando a Rafael Moreno Valle con un escándalo de supuesto espionaje, que pues habrá que ver hasta dónde llega, porque es la revista Proceso la que lo saca, y es una revista que tiene mucho valor intelectual, que realmente yo creo que tienen fuentes confiables para decirlo. Y yo no veo que critiquen a Margarita Zavala, ¿no? Cuando está casada con un tipo que provocó la muerte de más de 150,000 mexicanos. Entonces, para mí eso es realmente grave. ¿Qué? Y es la única que sale en punto. Yo creo que efectivamente la elección del Estado de México, que apenas acaba como que de definirse en forma definitiva con esta determinación del Tribunal Electoral, en el sentido de que las pocas casillas, como 500 creo, que revisaron, pues no alcanzaron para revertir el resultado en favor de Alfredo del Mazo. Este proceso sí sirvió, como se anticipaba, de laboratorio. Y uh-huh. Sí creo que para el 18 están pensando en el PRI, el Estado mexicano, está pensando en una estrategia similar, no igual, porque no es lo mismo que compitan contra López Obrador directamente que contra una mujer tan limitada como Delfina Gómez. Y rodeada de un grupo. No es lo mismo estar en el Estado de México, donde el prianismo es muy fuerte, donde hay personajes como Ulises Ramírez, un senador, ahora es diputado, pero ha sido lo que quieras, presidente municipal de Tlalnepantla, representante de un grupo del prianismo clásico, que igual la juegan con el PRI que con el PAN, les da lo mismo, porque lo único que les importa es conservar el poder.
Y ese grupo Tlalnepantla lo hizo en ese importante municipio del Estado de México, y lo usaron aquí para quitarle votos a Josefina y dárselos a Alfredo del Mazo. En la elección del Estado de México también aplicaron, desde luego, la idea de ir con el voto duro del PRI, que es muy duro aquí en el Estado de México. Sí, es el bastión más importante. Pero además poner a un personaje como Juan Cepeda por el PRD, financiado evidentemente por Erubiel Ávila, como trascendió aquí en varias notas informativas, para restarle votos a Delfina. Entonces aquí fue una elección de Estado donde a nivel federal, estatal y municipal estaban regalando hasta lo que no, ¿verdad? Sí. Y algo similar, me parece, van a aplicar en la elección presidencial, pero con diferencias. El voto duro en el caso de la presidencial lo tiene López Obrador. Sí, es diferente, ya no lo tiene el PRI. El PRI ¿no? está en la lona completamente por el desprestigio enorme de la administración peñista, debido a los escándalos de corrupción y de impunidad en los que se ha visto envuelto, y así lo dice textualmente Moody's, ¿no? De la realidad no te salvas, ¿no? Entonces, el voto duro del PRI no va a alcanzar, y el PRI, asociado con cualquiera de los que se pueda asociar, sus partidos satélites, o incluso aunque se asociara quizá con el PRD, no la levanta. Quizá la podría levantar asociado con el PAN, pero eso está prohibido en los estatutos prácticamente. Entonces lo hacen de manera escondida, lo hacen de manera hipócrita, de manera velada. Lo han venido haciendo. El PAN y el PRI han venido gobernando este país, alternándose en el poder presidencial incluso, desde hace 30 años. Entonces van a tener que poner un Juan Cepeda también. Desde que le robaron la elección a Cuauhtémoc Cárdenas, después, lo que se proponen ambos, lo que tienen en común, es impedir que llegue lo que ellos llaman el populismo al gobierno mexicano. Y en todos los países de Latinoamérica ha habido alternancia, ha habido populistas en Argentina, y después, bueno, fracasan después de 6, 12 años, y viene una alternativa neoliberal, y esta alternativa fracasa después de 6 o 7 años, y la gente tiene la opción de votar por la otra alternativa, y les va dando chance a la alternancia, y eso es muy importante. Claro. En México no se ha permitido. Le robaron la elección a Cárdenas, asesinaron a Colosio, que era un populista. Después le han robado la elección 2 veces a López Obrador, y están impidiendo que llegue una opción distinta a este país, y están pudriendo a México peor que en Venezuela. Este gobierno neoliberal se dedica a criticar a Nicolás Maduro, que es impresentable, es un dictador, sí, que debe salirse del poder en Venezuela y darle chance a los caceroleros estos, que a mí la verdad no me caen bien, pero reconozco su derecho a acceder al poder. En México no se permite eso, están cerrados a piedra y lodo, con la complicidad muchas veces de autoridades electorales que hacen gastos ultramillonarios para una elección que a final de cuentas es frustrante para la sociedad. Se dan el lujo de presentar formas nuevas cada vez de fraude. Sí, y cada vez más. Creo que para el 18 más eso es lo que tienen planeado. Como tú decías. ¿Y cómo lo van a hacer? Golpean a Anaya, que Anaya se opone a que llegue en pase automático el procurador Cervantes, que es miembro de los primos, de los Pinos, y que le está garantizando casi por una década la impunidad al gobierno peñista. El procurador Cervantes lo quieren imponer durante 9 años para que de alguna manera sea como fiscal de la nación. Exacto, un fiscal transeccional, que dure más que el próximo presidente de la República, y de alguna manera él sería el encargado de investigar posibles escándalos de corrupción de gobiernos pasados. Entonces, al imponerlo a Cervantes, que es primo de Alfredo Castillo, gran amigo de Enrique Peña Nieto, que lo ha puesto en todos los cargos habidos y por haber, de diferente índole. Recordemos el caso Polet. Ahora está como comisionado, bueno, estuvo como comisionado en Michoacán. El virrey Castillo de Michoacán. Con la misión de acabar con los autodefensas. Quieren imponer a su primo durante 9 años en el cargo. Entonces Ricardo Anaya... Para guardarle las espaldas a Peña. Ricardo Anaya presiona para que eso no suceda,
y a los 2 días hay un escándalo de corrupción en contra de Anaya. Y ahora arremete contra Moreno Valle, el exgobernador de Puebla, que tiene muchísima cola que le pisen. O sea, no es la primera vez que se señala que este tipo espiaba, que este tipo, incluso como dice la nota actualmente, eliminaba a la gente incómoda para él, ¿no? Uh-huh. Pero la idea, a mi parecer, es que quede Margarita Zavala como la candidata, porque Margarita Zavala pues va a resultar como Josefina Vázquez Mota en el Estado de México. Es decir, Margarita Zavala ahorita encabeza las encuestas, igual que sucedía con Josefina Vázquez Mota. Es muy fácil, ya siendo candidata, que la destruyan prácticamente. Sí, con los antecedentes que hay informaciones que tienen guardadas sobre Felipe Calderón que van a ponerle los pelos de punta a mucha gente. Y que se comentan. Lo que ya se sabe de que Calderón desató un genocidio en México con su guerra contra el narcotráfico, con sus prejuicios contra las drogas brutales, y bueno, ha costado más de 200,000 muertos, millones de desplazados, decenas de miles de desaparecidos. Sí, se dicen unas cosas gravísimas de Felipe Calderón. Digo, se dicen, no tenemos nosotros las pruebas como para decirlas porque hasta una demanda nos andamos arriesgando, pero efectivamente se dice que había unas fiestas tremendas que ponían los pelos de punta de Margarita Zavala, ¿no? Y son cosas que seguramente ellos sí tienen bien documentadas y que van sacando siempre en momentos clave en los que lo necesitan. La información la tienen un centro de espionaje, eso lo sabemos que espiaban a Carmen Aristegui, sabemos que espiaban a Loret de Mola, no sabemos a quién más estén espiando, probablemente a todo el mundo, a todos los que resulten incómodos, pero no sacan la información más que en el momento clave en el que ellos se pueden ver beneficiados, antes de una elección, en el momento de nombrar un candidato presidencial, para ir descalificando a aquellos que no sean los de su grupo político o los de su preferencia. Ya hemos visto cómo se han descarrilado varios precandidatos del PRI, hemos visto cómo se ha descarrilado Erubiel Ávila tras ciertos escándalos que se estuvieron soltando, hemos visto cómo han ido uno por uno desapareciendo, ¿no? Y ahorita por el PRI queda José Antonio Meade. A mi parecer va a ser el bueno. Ya habíamos platicado anteriormente sobre ello. José Antonio Meade es una persona que ha estado 12 años prácticamente en Los Pinos, porque primero fue secretario de Estado con Felipe Calderón, ahora es secretario de Estado, ya ocupó 2 puestos diferentes en el gabinete de Enrique Peña Nieto. Es una persona que tanto le conviene a los intereses del PAN como del PRI, es una persona que garantiza que, digamos, la seguridad, la estabilidad emocional de Peña una vez que abandone el cargo, porque seguramente va a estar agradecido. No estoy muy convencido de que Peña quiera que sea Meade. Yo lo veo muy perfilado sobre Aurelio Nuño. Pero Aurelio Nuño no tiene ninguna posibilidad. Bueno, o sea, si todo el tiempo le andan enmendando la plana hasta los niños, ¿tú crees que va a poder en debates presidenciales? Yo no digo que tenga posibilidad. A mí me encantaría que lo postularan a él, porque creo que pues es la mejor forma. Garantizaría la derrota del prianismo, ¿no? Ajá. Lo que estoy diciendo es que Peña está aferrado que sea él, ¿no? Peña no ha visto, a mí me parece que es Videgaray quien tiene un poder extraordinario, el que está enfocándose sobre Meade, porque Meade efectivamente pues, es un candidato híbrido que igual la puede jugar con el PRI que con el PAN, la ha jugado de hecho en múltiples ocasiones en el más alto nivel, y además puede parecer un independiente, lo cual es muy importante en la elección presidencial. Momento, tú entonces, dices... pero yo decía, permíteme terminar. Claro. Yo decía que para el 18 lo que están planeando es eso, postular un híbrido como Meade, y lo planea Videgaray, que es talentoso, que es mucho Peña anda haciendo sus comerciales, ¿no? Uh-huh. Estos comerciales que resultan verdaderamente patéticos, porque es como todos los que hemos visto desde después de tantos, ya chole con tus críticas, ¿no? Pero después de tantos escándalos que se han suscitado aquí en la administración de Peña, que aparezca ahí chacoteando con personas del pueblo, según esto, para
hacer apología de su gobierno en una actitud de mercadotecnia vulgar, que bueno, un poco fue lo que lo llevó a la presidencia de la República y a la gubernatura del Estado de México. Pues es un producto mercadotécnico, y parece que así va a terminar su mandato. Es como sabe moverse. Él anda en lo suyo, él es lo que sabe hacer, ¿no? Y entonces yo creo que Videgaray es más talentoso y está pensando en eso precisamente, en postular un candidato híbrido como Meade, que pueda convocar a los votos del priismo, de votos duros del priismo, y muchos votos del panismo también, pero además que la juegue aparentemente también como un independiente. Entonces la estrategia va a ser esa: tratar de vencer a López Obrador, claro, con un candidato que la juega con 2-3 partidos. Además le ponen seguramente esta Alejandra Desbarrales. Será la Juanita, la equivalente a Juan Cepeda. O Alejandra Agarrales, como le dicen en ¿Qué importa? Seguramente va a poner a un Juanito Cepeda, ¿no? Como candidato de su Frente Amplio Democrático. Sí, para que le robe votos a López Obrador. Sí, lo que hacen es fragmentar el voto de la oposición, dando la imagen falsa de que en realidad hay varias posibilidades para votar por diferentes candidatos de izquierda. Es lo que hicieron aquí en el Estado de México. El traidor Juan Cepeda, el traidor de la izquierda, lo único que hizo fue darle el triunfo al PRI, y probablemente es lo que van a hacer en la presidencial entonces. Y bueno, pues estaremos al pendiente. Nada más, déjame concluir que el golpe que le están dando a Moreno Valle es brutal, no creo que se levante. Sí, es demoledor y es hoy definitivo. Vi en el programa por la mañana de Ciro Gómez, que Ciro Gómez está de vacaciones, pero estaba su sustituto, Manuel Feregrino, entrevistando al ex trabajador del CISEN, que hizo la denuncia por el espionaje ordenado por Moreno Valle, y es demoledor. Les recomiendo mucho que lo vean aquí en Notiguía. Tenemos ese video. Lo ponemos como video recomendado. Entonces el sistema está destruyendo a Anaya para matar 2 pájaros de un tiro, es decir, para descalificarlo como candidato presidencial y al mismo tiempo lograr imponer al procurador Cervantes como próximo fiscal general de la República. Ahora a Moreno Valle, y yo creo que la idea de poner a Margarita es congruente con lo que ha planteado desde hace tanto tiempo en el Amaciato, Álvaro Delgado en el Amaciato. Claro. Sí. Ese contubernio entre Calderón y Peña. Hasta la vista, amigos. Nos vemos, Ángel. Muy bien, muchas gracias, amigos. Si les gustó el video, suscríbanse a nuestro canal, y al final de este video pueden ver como video relacionado el que hace referencia sobre la entrevista al ex agente del CISEN. Amigos, para más información sobre este tema, chequen nuestros videos relacionados, pero visiten nuestro portal, porque ahí encontrarán el mejor análisis de prensa y televisión en México. Y suscríbanse a nuestro canal.